¿Qué pensabais? ¿Que os íbamos a dejar descansar durante las Navidades? A ver, estamos en la intertemporada más corta de la historia y es verdad que no vamos a hacer directos durante estas 2 semanitas de Navidad, pero eso no significa que no vayamos a estar actualizando su información, sobre todo tal y como está ahora mismo el panorama en la Fórmula 1 y con una bomba que está empezando a explotar y que tiene que ver evidentemente con la parte central del reglamento del año que viene, que son los motores. Hay una tormenta importante que se está empezando a generar antes ya del Gran Premio de Australia. Os dimos un avance el otro día y tiene que ver con el motor Mercedes, con el motor Red Bull y la posible legalidad de estos. Yo quería empezar el vídeo de hoy con lo que surgiera de la reunión que sabíamos positivamente que la FIA había concretado con las marcas, con los motoristas en la jornada de hoy, en el lunes. Lo que pasa es que ha empezado a salir más información durante el día que es todavía más interesante y que tiene que ver, como digo, con ese motor Mercedes que en los informes más extremos, el titular es este y ahora lo voy a desarrollar un poco más, lo que ponen de manifiesto es que quizá Mercedes no tenga un motor legal a tiempo para correr la temporada 2026 de Fórmula 1. Esto es una información que viene desde Italia, es una información, como digo, de Corriere dello Sport, y evidentemente es algo que afectaría no solo a Mercedes, sino también a los otros 3 equipos que son clientes de Mercedes, como es Williams, como es McLaren, vigente campeona, y como es también el equipo Alpine. Voy a poner un pelín de contexto, antes de nada, para la gente que no sepa exactamente cuál es la polémica. Ya digo, esto lo tenemos en un vídeo en nuestro canal, lo podéis revisitar, pero básicamente lo que dice el reglamento de Fórmula 1 de 2026, en el caso de los motores, es que la relación de compresión tiene que ser de 1:16, ¿vale? ¿Qué es la relación de compresión? Por ponerlo en términos muy simples, es la diferencia que hay de volumen dentro del cilindro entre la posición más baja del pistón y la posición más alta del pistón. Básicamente lo que dice es cuántas veces se comprime la mezcla de combustible y de aire dentro del pistón, dentro del cilindro, perdón. Lo que dice el reglamento este año es que tiene que ser de 1:16 y eso quiere decir que esa mezcla se comprime 16 veces. Y lo que dicen los rumores es que tanto Mercedes como Red Bull Powertrains han conseguido llegar a un 1:18. ¿Eso qué quiere decir? Que la mezcla la comprimes 18 veces en lugar de 16. Eso significa que con la misma cantidad de combustible y de aire estás consiguiendo una mejor compresión y por tanto vas a sacar más potencia y vas a sacar más eficiencia. Estás haciendo un uso más eficiente básicamente del combustible. ¿En cuánto se traduce eso? Bueno, los rumores lo que decían es que esto se puede traducir en aproximadamente unos 15 caballos de potencia, que en un circuito como Albert Park te da unas 3 décimas por vuelta. Que podríais decir, a ver, 3 décimas es poco, ¿vale? 3 décimas a lo largo de 58 vueltas que tiene el Gran Premio, pues estamos hablando de 17,4 segundos. Y el truco viene, no porque en Mercedes y en Red Bull hayan diseñado un motor que esté en esa compresión de 1:16, de 1:18, perdón. El truco viene en que ese motor de Mercedes y de Red Bull pasa los chequeos de la FIA en la relación de compresión 1:16, pero una vez el motor se pone en marcha, en caliente, y esto es lo importante, llegamos a esa relación de compresión de 1:18. ¿Por qué es importante lo de en caliente? Y aquí ya entramos en parte reglamentaria y un poco, no quiero decir en culpas, pero también en la parte de polémica que atañe directamente a la FIA de que se haya generado este problema. Los chequeos que la FIA hace en este sentido son en frío, a temperatura ambiente. Y eso es lo que dice el reglamento, y seguramente ahí es lo que Mercedes y Red Bull Powertrains esgrimirán cuando haya futuras reuniones o incluso si se enfrentan a alguna descalificación o ilegalidad de su motor. Que el reglamento lo que dice es que los test se pasarán en frío, se pasarán con temperatura ambiente, y en esa temperatura ambiente lo que ellos necesitan es tener esa relación de compresión de 1:16. ¿Qué pasa? Una vez el motor empieza a calentarse, una vez que se pone todo en marcha, esa relación de compresión se convierte en 1:18. ¿Por qué? Ha habido muchas teorías, desde geometrías diferentes hasta expansión diferente de los materiales, etcétera, etcétera. La cuestión es que la FIA lo que dice es que en frío esa relación tiene que ser de 1:16. Ahora bien, vosotros me podríais decir, Jorge, pues ya está, si la FIA dice que es 1:16 y Mercedes y Red Bull Powertrains cumplen en frío ese 1:16, el motor es legal y los otros se lo han comido. Y yo os podría decir sí, pero hay también un artículo en el reglamento técnico, cito textualmente el 1.5, que dice que los coches han de cumplir durante toda la duración del evento con todo lo que está previsto en ese reglamento. Es decir, es una forma de la FIA de cubrirse las espaldas ante no he pillado el truco en los test que hemos hecho porque no podemos controlar todas las situaciones, pero este mismo reglamento lo que dice es que esos trucos no pueden suceder durante el evento. Es decir, que igual que con los alerones flexibles la flexión máxima era de X,
Esto tiene que ser en los test en parados que yo hago del alerón, pero al mismo tiempo también cuando el coche está en marcha. Y evidentemente esto lo que significa es que el espíritu de la norma no te permite ese truco, ese ingenio que han encontrado, como digo, en Red Bull Powertrains y en Mercedes. La pregunta es, ¿ahora qué? Porque vienen un aluvión de críticas, de reuniones, de opiniones, de información, de vídeos, de titulares, de muchas cosas, y tenemos que poner un poquito de orden y un poquito de contexto en todo. En primer lugar, lo dicho, el jueves pasado, según informan desde Italia, hubo dos equipos que pidieron, pues con bastante fusividad, una clarificación. Esos fueron Honda y fueron Ferrari. Y además de todo eso, tanto Red Bull Powertrains como la propia Audi también pidieron una clarificación a la Federación Internacional sobre este asunto, sobre el truco que estaría utilizando Mercedes para conseguir esa relación de compresión de 1.18. Al mismo tiempo, sabíamos que hoy iba a haber una reunión entre la Federación Internacional de Automovilismo y los constructores de motores, precisamente para clarificar estas situaciones. Y lo que tenemos ahora es una encrucijada, de alguna forma, para la Federación Internacional de Automovilismo. En lo que corresponde a Mercedes en 2026, y aquí ya entramos en un terreno, no quiero decir especulativo, pero sí de información que da un medio, a la que nosotros vamos a darle eco, pero no podemos decir que sea 100% cierta. Pero ahora mismo lo que hay encima de la mesa, según dice Corriere dello Sport, la prensa italiana, es que Mercedes, como hemos dicho al principio del vídeo, no tendría una solución a tiempo para aplicarla durante esta temporada, y que Mercedes se presentaría, por tanto, con un motor, no quiero decir ilegal, pero con un motor al menos que no cumple con todo lo previsto en el reglamento en el Gran Premio de Australia de 2026. Red Bull Powertrains es otro de los que está haciendo este truco, y ellos sí que podrían corregirlo, pero en el caso de Mercedes no. Insisten, como digo, desde Italia en que Mercedes no sería capaz de corregir este truco, básicamente porque llevan un año trabajando en ello, y en Red Bull Powertrains llevan menos tiempo haciéndolo. Si esta fuera la situación, si Mercedes no es capaz de arreglar su motor y meter dentro de los límites de 1.16 esa relación de compresión, lo que tenemos ahora mismo son, yo creo, dos escenarios encima de la mesa. Hay una opción A, que es que se ilegaliza el sistema, y por tanto no solamente caen Mercedes, sino que caen también Williams, cae Alpine y cae la vigente campeona de constructores y de pilotos McLaren. Son 4 equipos que tendrían un motor ilegal al inicio de la temporada en el Gran Premio de Australia. Y hay una opción B, que es llegar a un acuerdo entre FIA y Mercedes, y entonces sí que desatar pues un aluvión absoluto de críticas, de quejas, de documentos y de investigaciones seguramente expuestas por el resto de equipos. Incluso la propia prensa italiana, la propia Corriere dello Sport, avanza un poquito más, y lo que dicen es que lo que se estaría trabajando es en un documento entre la FIA y Mercedes para expresamente dejar que Mercedes corra con este motor 2026, que, insisto, no cumple, no quiero decir con la letra del reglamento, con el espíritu del reglamento, siempre y cuando quede constancia por escrito de que en 2027 esos problemas van a estar resueltos y el motor Mercedes del 27 va a tener esa relación de compresión de 1.16 y no el 1.18 que están alcanzando ahora. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto que Mercedes va a correr con un motor ilegal o alegal? ¿Es cierto que no les va a dar tiempo? De nuevo, ya digo, es que se está escribiendo mucho sobre esto, se está hablando mucho sobre esta cuestión. Incluso dentro de la propia prensa italiana, Motorsport Italia, por ejemplo, apunta en una vía diferente. Matiza la información que dan desde Corriere, sí que queda claro, y yo creo que todos asumimos que hay algo con el motor de Mercedes y también Red Bull Powertrains. No se aventuran a decir, sin embargo, desde Motorsport, si Mercedes va a tener o no una solución a tiempo. Ellos con lo que juegan un poco es con hacer una compensación en el motor de Mercedes para poder llegar a ese 1.16 cuando el motor esté en caliente. La teoría un poco es que, o bien por geometrías o simplemente por pura dilatación de los materiales, Mercedes da esa relación de compresión 1.16 en frío. Cuando se calienta la cabeza del pistón, sube un poquito el tamaño y, por tanto, la cámara, la zona de compresión se hace más pequeño, la cámara de combustión se hace un pelín más pequeña, comprime más y llega a ese 1.18. ¿Qué dicen desde Italia? Rebajamos. Y que Mercedes a lo mejor en frío me lo invento, un 1.14, un 1.15, sabiendo que cuando el motor se caliente entrará en ese 1.16. Ese rediseño, matizan ellos, no compensaría esos 15 caballos de potencia aproximadamente de los que hablaba Motorsport Magazine, la prensa alemana, que es la que hace 3-4 días destapa todo este escándalo. Como digo, ese rediseño no compensaría esos 15 caballos, pero evidentemente Mercedes estaría en un marco un poquito más legal. Dicen también desde Motorsport Italia que, y aquí me gusta ya porque entramos
Entramos en términos políticos de Fórmula 1, en estrategia, en Juego de Tronos, en House of Cards. Entramos en que nadie es inocente, incluso aunque no hayan hecho trampas o jugado con el reglamento. Lo que dicen desde Motorsport Italia también es que esto ya se sabía y que lo que se ha decidido es explotar ahora la bomba antes de Navidad, de alguna forma para darle alguna posibilidad a Mercedes de enmendar el error, de tener un cierto margen antes de llegar a Australia, y que en Australia, por quejas de los equipos, o bien acabe en descalificación, o bien acabe seguramente manchado el Gran Premio con 4 equipos investigados en el inicio de una nueva era del reglamento que ya está siendo muy polémica, difícil de entender para los pilotos, para los equipos, para los aficionados sobre todo. Yo creo que eso es algo que nadie quiere, ¿no? Que en el Gran Premio de Australia, la primera carrera de esta nueva era de la Fórmula 1, pues te vayas a encontrar con esta circunstancia. Ya digo, tendrías potencialmente 8 coches ilegales en la parrilla en el Gran Premio, y ahí sí que sí, ese fin de semana, sin tiempo de reacción para Mercedes. Aquí hay una cosa que me gusta mucho, y entramos ahora en el término de las películas de espías y el espionaje, y es un poco cómo se ha sabido esto. A ver, hay una cosa que es inherente a la Fórmula 1. Hay muchos trabajadores en 10 equipos. Si sumamos todos, nos dan miles y miles de personas, y esa gente se mueve. 1, 6, 10, 100... se están moviendo entre fábricas y hay un trasvase de información cuando esa gente se mueve. De hecho, Red Bull Powertrains se forma a través de ingenieros, de técnicos, de trabajadores, de otros motoristas, como por ejemplo Mercedes, que perdió 60 personas hacia Red Bull Powertrains. Lo que dicen desde Corriere dello Sport, de nuevo matizo, es lo que dice Corriere dello Sport, es que hace 7 meses uno de esos trabajadores que mutó desde Mercedes a Red Bull Powertrains desveló el truco en Red Bull, y en Red Bull intentaron copiarlo con más o menos acierto. Y a partir de ahí, pues evidentemente el resto de equipos se han enterado y es cuando se han elevado las quejas. No tiene nada que ver, y esta yo no lo sabía, y os digo la verdad, me fastidia un poco habérmelo comida, porque se ve que ha habido también una teoría de la conspiración que hablaba de que... ¿Os acordáis de aquel robo extraño que hubo en Viry-Châtillon, en la fábrica de motores de Renault, hace un mes más o menos, donde entraron varias personas que sabían dónde iban, se llevaron unos documentos y todo se enmarcó en un escándalo de espionaje industrial? Pues ha habido gente que ha atado cabos y ha dicho, no, claro, lo que pasó es que esta gente entró en Viry, vieron los planos de los motores Mercedes que ya estaban allí, no sé exactamente qué hacen los motores Mercedes en Viry cuando es Enstone donde se van a instalar esos motores, y entonces se dieron cuenta del truco de Mercedes y lo avisaron a la Federación Internacional de Automovilismo. Sea como fuere, todo esto es... teoría de la conspiración. Lo que sí que está claro es que hay algo con el motor de Mercedes. Todo el mundo habla de esa relación de compresión, entonces tenemos que pensar que es ese 1.16. Y a partir de ahí lo que nos entra ahora es una lucha de poder. Señoras y señores, esto es historia de la Fórmula 1, esto es más viejo, perdón, que el cagar. Esta lucha de poder, al final, es una cosa que ha ocurrido siempre. Yo me acuerdo además de leerlo en el libro de Ross Brown, el de Cómo ganar en la Fórmula 1, en el que él citaba el arte de la guerra, y él decía algo así como que para ganar una guerra tienes que haber, antes de entrar en el campo de batalla, ya tienes que haber ganado esa guerra. Y un poco al final lo que está ocurriendo es eso. Toto Wolff estableció sus posiciones en su momento, él tiene 4 equipos, es casi la mitad de la parrilla controlada por motores Mercedes, y de alguna forma te aseguras también tener esa posición de poder política en caso de que lleguen pues anomalías o que lleguen investigaciones como estas. ¿Ha hecho trampas Mercedes? Yo creo que esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Yo no diría que Mercedes ha hecho trampas, yo diría que Mercedes ha explotado zonas grises del reglamento, como siempre se ha hecho en la historia de este deporte, quiero insistir, pero sí que es cierto, y aquí hay que poner el matiz, que hay una parte clara del reglamento que es ese 1.5, ese artículo 1.5, que dice, y cito textualmente aquí, lo voy a leer, que los coches de Fórmula 1 tienen que cumplir con estos reglamentos enteramente durante todos los momentos de la competición. Es decir, que aunque la FIA no lo pueda medir, esto tiene que cumplirse. En la práctica no ocurre. La teoría es esa. En la práctica no ocurre. Y el caso lo tenemos en la polémica que hemos tenido durante todo este año con los alerones flexibles, que derivaron en una provisión técnica en el Gran Premio de España que tampoco cambió mucho y que lleva pues coleando desde 2023, 2022, incluso en el mejor de los casos. Al mismo tiempo, ese artículo 1.5 también dice otra cosa, cito textualmente de nuevo, que es, si un competidor o motorista introduce un nuevo diseño o sistema o siente que cualquier aspecto de estas regulaciones no está claro, puede
puede solicitar aclaración al Departamento Técnico de Fórmula 1 de la FIA. Puede no significa debe. Si yo soy Mercedes, leo el reglamento y digo, vale, aquí me dicen que en frío yo tengo que dar 1.16. Hemos diseñado mi motor para que en frío dé 1.16. Yo quiero dar 1.18, que para eso va a ser el motor más eficiente y voy a tener más potencia. Tengo que llamar a la FIA y decir, oye, me he inventado esto, pero vamos a dar 1.18 en caliente. No tengo que llamarles, les puedo llamar. Y si les llamo, la FIA me dirá, no lo hagas porque va en contra del espíritu de la norma. Y si les llamo, la FIA mandará una circular al resto de equipos y dirá, cuidado, que Mercedes ha encontrado esto, no para avisar de que Mercedes ha hecho algo, sino para decirles a todos, no me juguéis con esto porque no lo voy a permitir. Ahora, si yo me callo y no hay nada en el reglamento que me obligue a decir que he encontrado la laguna, por ahí no me pueden pillar. A partir de ahí tenemos también la otra parte, que es ese 1,5 del que estaba hablando, de que el coche tiene que ser legal en todo momento. Vale, mídemelo. Mídeme durante una carrera con una cámara de combustión que alcanza miles de grados de temperatura, que la relación de compresión está en 1,18 y no está en 1,16. Es el mismo caso, señoras y señores, que los alerones flexibles. Es exactamente lo mismo. Los alerones en estático, en McLaren, en Mercedes, en Ferrari, en Red Bull, en todos los coches, pasaban los test. Nos ponemos en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024, por ejemplo, y vaya, sorpresa, tenemos un doble DRS. Ok, lo vemos, actuamos y empezamos a recompensar, porque, vale, está fuera del espíritu de la norma y todo lo que tú quieras. Pero hemos cumplido los test. Y por tanto, es una cuestión de fe que si los test se cumplen, el resto del coche será legal durante toda la competición. Porque si empezamos con la relación de compresión, entonces tenemos que terminar en todos y cada uno de los tornillos del coche mientras está en marcha a 300 por hora. Y eso es muy difícil de chequear. Por eso la FIA dice que tiene que ser el coche legal, pero no tiene ninguna forma en el fondo de demostrarlo. Ojo, no estoy defendiendo a Mercedes, a mí esto no me mola, estas zonas grises, me gustaría que todo el mundo fuera lo más honesto posible, pero esta sabemos que no es la historia de la Fórmula 1. Lo dicho, es un acto de fe, ese artículo 1.5 al que se van a agarrar todos los equipos y todos los motoristas que no tengan el truco de Mercedes seguramente, pero ya digo, es muy difícil de medir. Un motor de Fórmula 1, para que os hagáis una idea, por ejemplo, antes de arrancarlo tiene que alcanzar una temperatura de unos 80 grados aproximadamente, es decir, esa medición en frío ni siquiera es la medición del motor cuando está arrancando, no te digo cuando está a máxima potencia o cuando está durante una carrera de 1 hora y media, que seguramente es cuando se encuentre esa ventaja técnica en Mercedes. Luego la derivada de la lucha política y la posición de fuerza que tiene Toto Wolff, de la que os estaba hablando, incluso también Red Bull Powertrains. Mercedes tiene 4 equipos, Red Bull Powertrains tiene 2, estamos en una parrilla, por tanto, con más de la mitad de los equipos motorizados por 2 escuderías, por 2 motoristas que están ahora mismo bajo investigación, y evidentemente eso hace que si hay una alianza entre ambos, las cosas sean más difíciles. Si se declara ilegal ese motor de Mercedes, es dejar fuera de juego a 4 equipos. Y no sé si la Fórmula 1, si la FIA va a permitir que eso ocurra en el inicio de un nuevo reglamento. En 2019, algo pasó con ese motor de Ferrari, que todavía no sabemos, y como todavía no lo sabemos, pues seguramente tampoco tenemos las herramientas para juzgar qué es lo que va a pasar ahora con Mercedes y potencialmente con Red Bull Powertrains, si tampoco fuera capaz Red Bull de solventar su motor. Lo que sabemos es que en el 19 pasó algo con el motor de Ferrari, que era un cohete, que parecía que iba a uranio enriquecido, y que después de ese año 2019 hubo alguna directriz interna que solo conocieron FIA y Ferrari, y en el 20 el coche no iba ni para atrás. ¿Es lo que va a pasar este año? Pues no sé si nos aventuramos a una cosa parecida. Sí que es cierto que la hemeroteca deja en mal lugar, o más que dejar en mal lugar, pone en un brete tanto a la FIA como también al propio equipo Mercedes. Porque cito textualmente a Nicolas Tombazis hace unos meses: en primer lugar, hemos dejado claro a los equipos que no vamos a tolerar que nadie explote cualquier agujero en el reglamento que hayan mantenido oculto. Si un equipo llega a una solución basada en una cierta interpretación del reglamento sin pedirnos una clarificación, no vamos a escucharles. Si alguien desarrolla un concepto basado en una interpretación 50% ambigua, ese equipo estaría en un suicidio. Literalmente sería un suicidio para ese equipo. Pero esto que dice Nicolas Tombazis no está reflejado en el reglamento técnico. El reglamento técnico lo único que dice es: tiene que cumplirse durante toda la competición y no hay forma de medirlo. Y el reglamento técnico lo que dice es: si hay una laguna, puedes consultar si es legal. No te obliga, no te habla de consecuencias si no lo consultas. Puedes consultar.
El tema de las lagunas del reglamento es algo que, señores, ha ocurrido, como digo, siempre en la historia de la Fórmula 1, como pasa con el doble difusor. Las reglas, al final, son las mismas para todos. Y os quiero dejar esa reflexión. Las reglas son las mismas para todos y solo Mercedes y Red Bull Powertrains han encontrado esta solución. ¿Es trampa de Mercedes? ¿Es ilegalidad de Mercedes? ¿Es pillería de Mercedes? ¿O es falta de tino, falta de ingenio, falta de ser diestros de Honda, de Ferrari, de Audi, que con el mismo reglamento, las mismas medidas que Mercedes, no han sido capaces de encontrar esta laguna del reglamento? Por esto la Fórmula 1 es lo que es, y tienes a los mejores ingenieros del mundo y gente que viene de la NASA y pagas miles de millones de euros para desarrollar coches que luego corren en circuitos. No para cumplir con el reglamento, no para ser escrupulosos, para encontrar esa laguna y para sacar una ventaja técnica dentro de lo que te dice el marco reglamentario. Y vuelvo a insistir otra vez, el marco reglamentario dice que las pruebas se hacen en frío, y en frío tiene que dar 1.16, y Mercedes en frío, por lo que parece, da 1.16. De nuevo, no defiendo a Mercedes, no me gusta, no me mola. Pero, si han sido los más listos de la clase, lo que estáis viendo ahora, de parte de Honda, de parte de Ferrari, de parte de Audi, del resto de motoristas, no son marcas quejándose porque alguien no ha sido honesto y no ha cumplido con el reglamento. Son marcas rabiando porque les han metido un gol. Porque con el mismo juego de reglamentos, a misma cantidad de dinero invertido, con mucha gente muy buena en todos los motoristas, Mercedes ha sido capaz de encontrar algo que ellos no han sido capaces de encontrar. Y ser así de listo, ser pillo, ser malvado, es la forma de ser exitoso en Fórmula 1. Y me quedo con un último pensamiento que siempre me viene mucho a la memoria cuando hay un cambio de reglamento y que creo que explica un poco lo que está ocurriendo ahora. Recuerdo hace varios años, en 2019, que tuve una charla muy interesante con Willem Toet, que era en su momento el jefe de aerodinámica de Sauber. Lo fue, por ejemplo, en el año 2009, cuando, recordaréis, saltó el escándalo del doble difusor que consiguió el equipo Brown. Y lo que me contó Willem Toet es que en ese año 2009 en Sauber, y seguramente en la mayoría de equipos, la reflexión fue la siguiente. Alguien un día se dio cuenta de que hubo un doble difusor en Brown y que eso les iba a dar una ventaja técnica muy importante durante el año. Y las dos preguntas que se hicieron en los departamentos técnicos de Sauber fueron: ¿cuánto nos va a costar copiarlo? ¿Y cuánto nos va a costar limitarlo? ¿Cuánto nos va a costar hacerlo ilegal? Y hacerlo ilegal era más rápido que copiarlo, y por eso lucharon para hacerlo ilegal. Y ahora estamos en lo mismo. A partir de ahí, necesitamos clarificación de la FIA, necesitamos un pronunciamiento oficial, hay que saber qué es lo que va a ocurrir en la reunión que está sucediendo en esta jornada de lunes, y a partir de ahí ya es casi un debate y una opinión que tenéis que tener vosotros de si Mercedes ha hecho o no ha hecho trampas, si el motor es legal o es ilegal, si hay que premiar estas pillerías en la Fórmula 1 o hay que limitarlas. Yo personalmente no puedo considerar ese motor ilegal. Quizá es un motor alegal si se cumple ese 1.16 en frío, pero no el 1.18 en caliente. Me gustaría que la FIA realmente reforzara su posición para que nadie encontrara esas lagunas del reglamento y todos siguieran el espíritu de la regla, porque al final no puedes tener todas las circunstancias, no las puedes cubrir, todas las eventualidades, todas las circunstancias. No puedes tener un reglamento que tenga 1 millón de páginas, siempre va a haber una laguna, pero para eso tienes un espíritu de la norma, una moral, un algo que sabes que todo el mundo tiene que cumplir. Me gustaría que eso se respetara, pero no es el caso de la Fórmula 1. Y sobre todo, lo que veo es que es difícil ahora mismo, con tan poco tiempo para Australia, primero que Mercedes cambie el motor, y segundo que la FIA se vaya a imponer de tal forma que, en el peorísimo de los casos, prohíba que Mercedes corra con ese motor y, por tanto, casi prohíba la participación de una Mercedes, Williams, Alpine, McLaren, o que cause un perjuicio deportivo tan grande a esos equipos por algo que se ha revelado hace un mes y, de nuevo, que no está 100% aclarado en su reglamento técnico. ¿Legal o ilegal? ¿Justo o no justo? Os dejo con esa reflexión hasta el siguiente cuaderno de Navidad. Vamos a titular así estos vídeos festivos, pero con tanta chicha en la Fórmula 1. Abrazo y nos vemos pronto.